Vamos a hablar sobre enfermedades del pericardio. Ya. Entonces, primero, ¿qué es el pericardio, no? ¿Qué es el pericardio? Es una bolsita, una bolsa que tiene doble capa. Una que envuelve al corazón, que es el pericardio visceral, y otra, que es una capa fibrosa, que está prácticamente en los alrededores, ¿no? Uno pericardio visceral y otro en la pared. Esto tiene un espacio virtual, esta cavidad. Tiene un espacio virtual y tiene una cantidad de líquido que está más o menos alrededor de 15 a 30 mililitros. ¿Para qué sirve este pericardio? Tiene varias funciones, ¿no? Tiene varias funciones. Entre ellos, tal vez la más importante sea esto, ¿no? Evita la fricción. En el movimiento que nosotros hacemos, aparte tiene una función de ligamento, está poniendo fijo ahí al corazón en la zona. Evita las contusiones que pueden haber en el tórax, disminuye el efecto a nivel cardíaco. Es aislante también, evita las infecciones que están alrededor. O sea, tiene varias funciones este pericardio, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades yo voy a encontrar en esta parte del corazón? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué podría haber? Que se inflame, ¿no? Que se inflame. Que esa cantidad de líquido que tenemos ahí aumente. Que esa bolsita se fibrose, se haga rígida. Entonces, tenemos tres grupos de enfermedades que se van a presentar en el pericardio. La más frecuente, que es la pericarditis, el derrame pericárdico y los síndromes compresivos pericárdicos, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. Tres grupos de patologías. Generalmente es la consecuencia de esto, que es inicialmente una pericarditis, te lleva al derrame pericárdico. El aumento del derrame pericárdico te puede llevar a un síndrome compresivo tipo taponamiento cardíaco. Una pericarditis, una inflamación. ¿Qué pasa cuando hay inflamación en algún tejido? ¿Qué puede pasar en la evolución? ¿Qué puede pasar? Yo agredo un tejido, ¿qué puede pasar con ese tejido? Puede ser que se fibrose, ¿verdad? Puede ser. Entonces, yo tengo una pericarditis, podría llegar a una pericarditis constrictiva, producto de una fibrosis del pericardio. Entonces, vamos viendo uno por uno, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Así es el corazón normal y un pericarditis, pues ustedes saben que el sufijo itis tiene que ver con inflamación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a ver. La pericarditis aguda, según las guías, tiene criterios para hacer diagnóstico. 4 puntos te da la guía, ¿no? Doctor, para yo hacer diagnóstico de pericarditis, ¿qué necesito? Dolor torácico, ¿se acuerdan del dolor torácico pericárdico que hablamos? Roce pericárdico, alteración del electrocardiograma con supra del ST y PR, infra del PR y derrame pericárdico. Esta puede ser incesante cuando va más de 4 a 6 semanas, recurrente cuando vuelve a aparecer después de este periódico y crónica cuando va más de 3 meses. Entonces, la pericarditis, la causa más frecuente de esa inflamación del pericardio es una infección, principalmente viral. O sea, es una enfermedad leve en general, ¿ya? Inflama el pericardio y esa inflamación del pericardio hace que las dos capas del pericardio rocen. Eso te da el sonido del frote y también te da el dolor. Inflamación del pericardio, ¿debido a qué? A causas infecciosas. La más frecuente es la viral. Acá en nuestra zona, en Loreto y en el Perú, se suma la tuberculosa. Es frecuente esto, en el hospital vemos con regular frecuencia. No infecciosas, producto de un infarto. Ahí está el síndrome de Dressler, ese paciente que hace un infarto, a la semana empieza a hacer dolor de pecho. Respira y le duele. Respira y le duele. Le haces una ecografía o le haces un electro, hay una elevación del ST
cóncavo, difuso, una eco y le encuentras derrame pericárdico. Síndrome de Dressler, en el infarto de miocardio. La uremia en los pacientes con enfermedades renales, neoplasia, mixedema en los pacientes con hipotiroidismo, traumatismos, disección de aorta, postradiación. También hay posiblemente relacionadas con hipersensibilidad o autoinmunidad. Ahí está la fiebre reumática, las colagenopatías, fármacos y secundario alguna lesión que podría haber. Entonces, la pericarditis aguda, la pericarditis va a tener principalmente 3 puntos en los cuales nosotros vamos a poder evaluar clínicamente. Uno de ellos es el dolor. ¿Cómo es el dolor pericárdico? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es ese dolor pericárdico? La característica del dolor pericárdico. Es un dolor pleurítico. ¿Cómo es el dolor pleurítico? Aumenta con la inspiración. Respira el paciente, le duele. Es un dolor que está continuo. El paciente cuando camina y hace sus actividades, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye cuando hace sus actividades? ¿Aumenta o disminuye? No varía. ¿Quién aumenta el dolor torácico cuando hace actividad? ¿De qué dolor torácico? Del dolor torácico coronario, no del pericárdico. Esto no varía con la actividad física. ¿Con qué varía el dolor pleurítico o pericárdico? ¿Con qué varía? Con la respiración. Inspira profundo, le duele. Entonces, le duele. Y el paciente adquiere una posición inclinada hacia adelante. Otro punto que vamos a ver es el frote. Es como si 2 hojitas de cuero. Yo he escuchado frote en algunos pacientes. No en los pacientes que hacen pericarditis aguda virales. No lo he escuchado y debo reconocer. Pero sí he escuchado en los pacientes posoperados cardíacos, donde se corta el pericardio para poder entrar al corazón y poder hacer la cirugía que se necesita, ¿no? Esos pacientes luego son suturados y quedan con inflamación. Y el sonido de la pericarditis que produce la cirugía es bien evidente. Pero en los pacientes con síndromes pericárdicos acá, que virales o de otra etiología, no he escuchado realmente. Pero el sonido es como si dos hojas de cuero se frotaran. Se escucha con el latido cardíaco. Y el último es el electrocardiograma, que ayuda. Supradesnivel del ST, dice. Cóncavo. Entonces, ¿cómo es el dolor torácico? Pericárdico es un dolor intermitente, pleurítico. Aumenta con la tos y con la deglución. Empeora con la posición supina. Alivia sentado hacia adelante. Esta posición mahometana que está descrita en los textos. No van a llegar a ver esto, les puedo asegurar. El paciente que hace pericarditis aguda les va a venir, les va a contar la historia de que, doctor, tengo un dolor, me duele el pecho. ¿Hace cuántos días? 3, 4 días, 5 días. ¿Cómo es? No, lo siento ahí. Es un dolor que no lo puedo explicar, pero cuando yo respiro fuerte, ahí me duele. Respire, le duele. ¿Qué antecedente generalmente tiene el paciente? Alguna infección viral, 1 o 2 semanas antes. Gastrointestinal, de vía respiratoria alta, estaba resfriado. Esa infección viral, como las infecciones están que circulan en todo el cuerpo, los virus en este caso, se meten al pericardio y lo inflaman. Y eso es lo que genera la inflamación del pericardio y la pericarditis como consecuencia. Y la clínica es esto, ¿no? Dolor torácico intermitente, que no cambia con la actividad física, pero que aumenta con la tos, con la inspiración profunda y con la deglución. ¿Estamos? El frote pericárdico, les decía yo que no escucho mucho, no he escuchado en realidad en los pacientes con pericarditis aguda, infecciosa, viral. No he escuchado.
pero está escrito. Es más, tiene hasta 3 componentes, ¿no? Clásicos. Un frote presistólico, frote ventricular sistólico y frote ventricular diastólico. ¿Qué es lo que se escucha? Un dum, ta, un dum. Como si 2 hojas de cuero se rozaran. Si lo pueden escuchar en un paciente con dolor de pecho, pero ese dolor que aumenta con la inspiración, pericarditis aguda. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la definición? Para hacer diagnóstico de pericarditis aguda yo necesito 2 de los siguientes criterios. Dolor, roce, pericarditis aguda. Pericarditis aguda. Doctor, elevación del ST. Dolor, elevación del ST. Doctor, no hay nada de esto. Le hago una ecografía porque tiene que ir a ecocardio ese paciente que hace dolor de pecho. De tipo pleurítico. Dolor más derrame, pericarditis aguda. ¿Ya? Se puede hacer diagnóstico. Al menos 2 de los siguientes 4 criterios. Entonces, dolor, frote y electrocardiograma. Electrocardiograma varía en el transcurso de los días, que inicialmente te eleva el ST y te genera depresión recíproca en ABR. Además se ve una depresión del PR inferolateral. Se normaliza el ST y el segmento PR y luego hay una inversión difusa de la onda T y finalmente el electrocardiograma en el tiempo, dependiendo cuánto dure la pericarditis. Porque estamos hablando de que hay pericarditis crónica y que podrían quedarse con esta inversión difusa de la onda T. Podría, en el electrocardiograma. Entonces vemos esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el estadio 1? Se eleva el ST. Se eleva el ST. A diferencia del infarto, la elevación del ST es difusa. Está en todo el electrocardiograma. El infarto de miocardio, como es una cara donde se está produciendo la isquemia, solamente te produce elevación del ST en esa cara, que puede ser la cara inferior, la cara anterior, lateral y viceversa. Entonces, supra del ST, estadio 2, ya va bajando el ST, va bajando. Estadio 3, la onda T se hace negativa y finalmente el electrocardiograma vuelve a su normalidad. Este es un electro de una pericarditis, por ejemplo. Ustedes van a ver acá, miren, supra del ST y el PR, ¿dónde está? Acá está la línea de base, ¿eh? Y el PR está acá. Y hay un supra del ST. Supra del ST, supra del ST. Y la característica de la pericarditis es que este supra del ST es así, como ven acá, cóncavo. Esa es la característica. Y está en todo el electrocardiograma. Hay un infra del ST recíproco, doctor. ¿Dónde? En ABR. Infra del ST. Ya. ¿Esto se ve? Claro que sí. Paciente que viene con dolor torácico, aumenta con la respiración, le hago un electrocardiograma. Y le voy a encontrar esto. ¿Nosotros podemos diferenciar entre la pericarditis y la isquemia? Claro que sí también. El dolor de isquemia, tal vez lo que le va a diferenciar, o lo más fuerte que le va a diferenciar son estos, ¿no? Los movimientos, la actividad física. La pericarditis cambia, la isquemia cambia, no afecta en la isquemia cuando estamos hablando de la respiración, de la tos y todo eso. Movimientos, tú te mueves, te va a doler. Pero en el caso de la isquemia, nada. Pero el dolor isquémico es un dolor que yo les decía, ¿cómo es? Que aumenta con la actividad física. ¿Cómo es el dolor de la pericarditis? ¿Retroesternal o precor? ¿Igual o localizado? Similar. Pero ¿cómo es la isquemia y cómo es la pericarditis? La pericarditis tiene varios días, es una inflamación. La isquemia es una obstrucción aguda. Entonces, este paciente que hace una pericarditis es un paciente generalmente joven, como ustedes. Dolor en el pecho, aumenta con la respiración. Joven. El isquémico generalmente es un paciente mayor, con factores de riesgo, gordito, hipertenso, diabético. No digo que esos pacientes no pueden hacer una pericarditis, sí pueden hacerlo. Pero en frecuencia los isquémicos son más
añosos en general. ¿Quién aumenta con la respiración? Con la inspiración profunda, la pericarditis aguda. La isquemia no lo afecta. Postura, aumenta en decúbito dorsal, mejora sentado, inclinado hacia adelante. En la isquemia, nada. Los nitratos no afectan a la pericarditis aguda. Lo que sí se ve en la isquemia, ¿no? En la isquemia, porque vasodilata y disminuye la isquemia o aumenta la perfusión en esa zona. ¿Qué complicaciones va a tener la pericarditis? Esa inflamación del pericardio puede generar trasudado, puede generar un derrame. Está inflamado y empieza a generar líquido. Y ese líquido se acumula en la bolsa pericárdica. Acá está el corazón, esto es el corazón. Ventrículo izquierdo, septo interventricular y esta zona, todo es agua, todo es líquido. Entonces, ¿qué complicaciones puede traer una pericarditis? Yo les decía que se produzca un derrame, que se produzca un taponamiento y que esta inflamación del pericardio que se está produciendo se fibrose. Y al final, si se fibrosa, ¿qué es lo que pasa con algo que se fibrosa? Se retrae, ¿verdad? Se retrae y comprime el corazón. Vamos a verlo ahora. Entonces, ¿a través de qué nos vamos a apoyar para hacer diagnóstico? Otra vez, ¿no? Igual que en la insuficiencia cardíaca, el ecocardiograma. Es muy importante hacer un ecocardiograma para poder definir lo que está pasando en el corazón. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar derrame pericardial, principalmente. Porque en algunos pacientes vamos a tener necesidad de extraer líquido. Por dos cosas, para ver la causa, ¿qué le está generando eso? Porque la causa tuberculosa en nuestra zona es alta y la única forma es entrar, sacar un poco de líquido y mandar a estudiar para ver si no está la tuberculosis metida ahí. Y el otro es evacuatoria. Y es que la bolsa pericárdica es rígida. Ahí está. Si yo le pongo líquido dentro del pericardio, ¿qué creen que va a pasar? Tiene a 30, 50 mililitros como para que se produzca el desplazamiento del corazón entre las hojas pericárdias. Pero si yo le lleno del volumen al pericardio, ¿qué creen que va a pasar? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? La bolsa pericardia es rígida. El pericardio es rígido. No se distiende. ¿Qué va a pasar? Va a comprimir el corazón. ¿A quién? ¿Al derecho, al izquierdo, a la aurícula? ¿A quién le va a comprimir? ¿A la aorta? ¿A quién le va a comprimir? ¿A quién le va a comprimir? Juego de presiones, acuérdense. ¿A quién le va a comprimir? Juego de presiones. ¿A quién le va a comprimir? Al que tiene menos presión. ¿Y quién tiene menos presión? El lado derecho. Del lado derecho, ¿quién tiene menos presión? La aurícula derecha. Ese líquido que se queda, como el pericardio no se va a distender porque no tiene esa propiedad, al menos en agudo, se acumula el líquido ahí y ese líquido va a terminar comprimiendo las cavidades cardíacas. ¿A qué cavidad le va a comprimir más? A la que tiene menos presión. ¿Y quién tiene menos presión de las cuatro? La aurícula derecha. Si se comprime la aurícula derecha, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Disminuye el volumen que va a entrar al corazón. Como consecuencia, ¿qué va a pasar con ese corazón? ¿O qué va a pasar con el cuerpo? Ya no se llena la aurícula. No hay sangre en el ventrículo, no hay sangre en el pulmón, no hay sangre en el ventrículo, en la aurícula izquierda, no hay sangre en el ventrículo izquierdo. Hipotensión. ¿Estamos? Así progresa. Entonces, para eso es importante cuantificar esto mediante ecocardiografía. ¿Ya? Por eso es importante. Y a través de la ecocardiografía nosotros podemos evaluar severidad, ¿no? Leve, moderado, severo. Podemos ver signos iniciales de compromiso hemodinámico, porque vamos a ver dónde está el líquido y qué está generando el líquido. Porque el líquido podría comprimir las cavidades cardíacas, principalmente las que tienen menos presión. En este caso, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, a través de esto nosotros hacemos la eco y medimos, ¿no?
Si tiene una separación leve entre las dos hojas pericárdicas, se mide y es menos de 10 milímetros, 10 a 19 y más de 20. No podemos medir volumen, porque es difícil esto en realidad, no está uniforme, pero sí nos podemos guiar en la separación de las hojas pericárdicas, de las bolsas de las hojas pericárdicas y el compromiso que le genera al corazón, porque yo lo veo esto, lo veo. Entonces, si el líquido aumenta tanto, o es mucho el volumen, o es muy rápido, puede generar esta complicación, que se llama taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco ocurre al llenarse la reserva del volumen pericárdico o exceder la tasa por la cual el volumen sanguíneo venoso se expande. El incremento del volumen pericárdico reduce el volumen. Vamos a mirar. Esto es presión y esto es volumen. Esto es presión y esto es volumen. En un paciente que tiene un derrame pericárdico agudo, ustedes verán que mientras aumenta un poquito y la presión se eleva. Y si aumenta mucha presión en el pericardio, ¿qué va a pasar con el corazón? Lo va a comprimir. En cambio, en el derrame crónico, es como que el corazón y el pericardio se adapta al derrame de manera lenta, ¿no? Lentamente va aumentando su presión. Va a llegar a ser taponamiento. ¿Y qué significa taponamiento? ¿Qué significa? Que las cavidades se están comprimiendo. Eso significa. Entonces, ustedes van a encontrar esto, ¿no? Hay un derrame pericárdico primero, no pasa nada. La presión intrapericárdica es baja, no le genera ningún problema al corazón. Aumenta la presión, sigue aumentando el derrame, porque la enfermedad sigue, no la hemos controlado, no le hemos dado tratamiento, o llega tarde. El paciente está con 2 semanas, 3 semanas, un mes con dolor en el pecho. Cada que respira le duele. Le haces una ecografía y encuentras ya taponamiento hemodinámico. Ves que ya se están empezando a comprimir las cavidades. Porque se ve eso. Luego de eso, sigue evolucionando, sigue aumentando la presión. Taponamiento ecocardiográfico, nosotros vemos que hay alteración ya en el llenado. ¿Por qué? Porque no entra bien la sangre producto de que las cavidades derechas están comprimidas. Y después viene el taponamiento clínico, donde es florido la clínica de estos pacientes, como vamos a ver. Entonces, ¿qué clínica va a tener estos pacientes? Disconfort torácico inespecífico. Va a estar un poco taquineico y tal vez con disnea. Puede haber tos, disfagia, la mayoría están débiles, anoréxicos. Síntomas relacionados a sus complicaciones, insuficiencia renal. Doctor, ¿y puede haber insuficiencia renal por un taponamiento cardíaco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Precisamente por eso, ¿no? O sea, tengo el corazón, tengo acá yo. Tengo líquido que se pone en el pericardio. Ese líquido, como genera presión, porque el pericardio no es distensible, no se abre, esto va a las cavidades donde tiene menos presión, comprime la aurícula derecha, comprime el ventrículo derecho. Como consecuencia, ¿cómo va a estar su gasto de ese paciente? Va a estar disminuido. Doctor, pero ¿qué tiene que ver el hígado acá? ¿Qué tiene que ver el hígado? ¿Congestión abdominal o hepática? Yo comprimo el lado derecho, no entra la sangre, ingurgito y la sangre queda hacia atrás. ¿Dónde? Hígado, ascitis, edema. Hace una insuficiencia cardíaca del lado derecho. No es porque el ventrículo derecho esté mal, sino porque no entra la sangre al lado derecho. ¿Ya? Y ese poquito de sangre que le entra al ventrículo derecho, le mando al izquierdo. Y el izquierdo contrae, pero con poco volumen. Su volumen sistólico está poquito. Entonces, ¿cómo va a estar su gasto cardíaco ese paciente? Bajo. ¿Cómo va a estar su presión? Baja también. ¿Ya? Esto no es agudo generalmente. La mayor parte de veces es evolutivo. En un paciente que ha tenido una pericarditis y no se ha controlado, ya empezó a hacer derrame. Entonces no va a ser así. Pero sí podría ser así. Sí podría ser así.
Estudiante de medicina, extasiado por haber aprobado el examen de cardiología, va al Pardo, ¿no? 2, 3, 4 cervezas, 5 cervezas, 3, 4 de la mañana, sale en su moto. Se accidenta, golpe en el pecho. Y va a aparecer a la emergencia, o le llevan a la emergencia. ¿Ya? Pasa. Se golpea el pecho. Va a la emergencia y está hipotenso. Bueno, está bajo los efectos del alcohol, no podemos evaluar el sensor. Pero le toman la presión, está hipotenso. ¿Ya? Está hipotenso. Hipotensión arterial. Esto quiero que se aprenda. Agudo. Evaluación en emergencia, porque esto puede ser una emergencia. Una persona puede hacer un taponamiento cardíaco así, producto simplemente de un accidente, de una contusión en el tórax. ¿Por qué? Golpeo el tórax, produzco inflamación y esto me produce un derrame, que puede ser sangrado, ¿eh?, por el golpe. Entonces, si se produce el sangrado, si se produce el edema, ¿qué clínica le va a generar al paciente? Comprime las cavidades inmediatamente. Lo comprime al corazón. Ese exceso de líquido, que es poquito, puede ser de 30, pasa a 80, a 120, a 150, poquito. Pero como es agudo, ¡pum!, lo comprime. ¿Y qué clínica va a tener el paciente? Triada de Beck. Esto está en la guía sobre manejo de los pacientes politraumatizados. Buscarlo. El paciente, ¿cómo va a estar? Va a estar hipotenso. Generalmente. Contusión torácica. Hipotenso. ¿Cómo creen que van a estar los ruidos cardíacos en ese corazón que está así? Va hasta abajo. Y si no entra la sangre en el corazón, porque no entra, ¿verdad? Porque no se está distendiendo, la aurícula no se expande, la aurícula está colapsada, el ventrículo también está colapsado, el ventrículo derecho. El izquierdo se defiende porque tiene músculo, ¿cómo se abre, no? Se abre, pero el lado derecho no tiene mucho músculo, es finito. Su presión es baja, entonces el líquido va hacia esa zona y lo comprime. Entonces, ¿cómo va a estar las venas yugulares? ¿Cómo va a estar las venas yugulares? Ingurgitadas. Entonces, usted está en la emergencia. Viene un paciente politraumatizado. Está hipotenso. Está ingurgitado. Agarro mi estetoscopio y los ruidos cardíacos están despacitos. Ese es un taponamiento cardíaco. Y el tratamiento es sacarle ese líquido, porque lo va a matar. ¿Ya? Ojo, ¿eh? Doctor, ¿qué más le voy a encontrar yo a ese paciente? Puede ser que esté hipotenso. ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco? Disminuido, las extremidades van a estar frías. ¿Cómo va a estar ese corazón si yo le tomo el pulso? Ese corazón va a estar luchando. Va a estar taquicárdico porque hay una respuesta de lucha, una respuesta adrenérgica. ¿Por qué? Por la hipotensión. Entonces el paciente va a estar taquicárdico. Entonces ustedes le toman, evalúan un paciente politraumatizado, viene la emergencia, está taquicárdico. Ah, ya, por el accidente, por el dolor y que porque sangra un poco. Está ingurgitado. Hipotenso. Le auscultan ruidos cardíacos apagados. Frío está. Ah, no, por la hipotensión, pero debe ser que ha perdido mucha sangre y por eso está hipotenso. Ah, ya. Estoy en la emergencia. Le tomo un electro. No le voy a poder hacer eco. No hay ecocardiografías en las emergencias para ver si hay derrame, pues no. Le tomo un electro. Y para eso tengo que saber ver electros, ¿no? Entonces, ya tengo, se accidentó. Se ha accidentado. Está hipotenso.
Está frío, está ingurgitado, le oculto los ruidos cardíacos, pero es gordito, no se escucha bien sus ruidos cardíacos. Le tomo un electro. Y en el electro, ¿qué voy a encontrar yo? Esto. ¿Qué resalta de este electro que ustedes puedan ver? ¿Qué hay en la onda R? Varía de tamaño, ¿no? Uno más grande, otro más chico, otro más grande. Alternancia eléctrica se llama eso. Algunas veces ustedes van a encontrar solamente complejos chiquititos. Puro complejos chiquititos. Bien chiquitos, todo su electro con complejos chiquitos. Complejos de bajo voltaje. ¿Por qué pasa esto, doctor? Porque cuando se produce el derrame, este corazón está en esa bolsa pericárdica moviéndose así. Esta es la bolsa y está así. En un momento se acerca a la pared, otro momento se aleja, en otro momento va a otro lado. Y el electrocardiograma es el registro gráfico de un órgano estático, no en movimiento. Entonces, como está que se mueve dentro de una pecera, como un pececito que está dentro de una pecera, el corazón está ahí que se mueve intentando, contrayéndose. Se acerca, se aleja, se acerca, se aleja, se acerca, se aleja. Entonces ustedes van a encontrar alternancia eléctrica o complejos de bajo voltaje. Complejos chiquitos, todos. ¿Y por qué complejos de bajo voltaje, doctor? Porque el corazón, lo que tiene el tórax, aparte está dentro de una cavidad llena de líquido. Entonces se produce eso, ¿no? Y es que hay grados de derrame. ¿Cuánto tiempo creen que tiene este? Esta tinajita de acá que la agarro yo acá. Esta tinajita. Ustedes ven una radiografía así, piensen en derrame. Derrame, ¿eh? El taponamiento es clínico. ¿Estamos? Ustedes tienen que encontrar síntomas y signos clínicos de taponamiento. ¿Ya? Un paciente puede venir a decir que siente pesadez en su pecho, que cuando respira, que se cansa. Le pueden encontrar edema de miembros inferiores. ¿Ya? Le pueden encontrar edema de miembros inferiores. Le pueden encontrar ingurgitado. Sí, claro. Pero el paciente está tranquilo, está con buena presión. Probablemente tiene un taponamiento hemodinámico todavía, o ecocardiográfico, pero todavía no ha llegado al taponamiento clínico, porque no está hipotenso. ¿Ya? Pero existen grados de derrame, que yo lo puedo ver por la placa. Podemos llegar a esto, ¿no? A esto. Se puede llegar a eso. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace el líquido pericárdico al corazón. Una ecografía, acá está el transductor, acá. Yo lo miro al corazón desde la punta, pero parece al revés. Acá está mi transductor. El ventrículo más grande, ¿quién es? El izquierdo versus el derecho. Aurícula izquierda, aurícula. ¿Qué ven acá? ¿Qué está pasando? Este líquido, ¿qué está pasando con la aurícula derecha? Lo está comprimiendo. Solamente por un juego de presiones. Lo comprime. Entonces, me parece que tengo una imagen mejor en alguna parte. Entonces, esto se ve así, ¿no? Es como si, por eso es la alternancia eléctrica. Todo esto de acá, es la bolsa pericárdica. Toda esa es la bolsa pericárdica. ¿Ya? Y se ve que el corazón que está así, como un pececito en una pecera. Pero esto le está comprimiendo al ventrículo derecho. Y la aurícula derecha no la veo bien, pero lo está comprimiendo. Es cuando pasa eso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahí? Tengo que sacar el líquido.
Tengo que sacar. Pero ¿cómo voy a hacer el diagnóstico si yo no tengo una eco? Tengo que hacer eco. Entonces, para el tratamiento inicial, usted está en la emergencia, el paciente viene. Triada de Becker, acuérdense, triada de Becker. Está hipotenso, está ingurgitado y sus ruidos cardíacos están apagados o ausentes. Le escuchas un precordio quieto, nada. ¿Cómo está el choque de punta en ese paciente? No hay, pues. Nada, nada. Tómenle un electro, porque probablemente no van a tener una eco. Tomen un electro. ¿Qué van a encontrar? O complejos chiquititos en todo el electro, complejos de bajo voltaje, o alternancia eléctrica. De esto no se pueden olvidar, chicos. De esto no se pueden olvidar. Esto es algo típico. ¿Y por qué ese proceso les decía? Porque el corazón está así. No está fijo como lo está cuando el pericardio está normal. El pericardio está normal y lo mantiene fijo en una posición. Pero cuando el pericardio se abre, el corazón queda en el centro como un pececito que está nadando en una pecera. Así está. Es por eso que te da esto. ¿Ya? Entonces, si este paciente yo lo controlo, este paciente podría evolucionar a qué? Ese pericardio inflamado podría cicatrizarse, fibrosarse y generar esto. Entonces, yo tengo una pericarditis. ¿Qué es esto? Es la fase final de un proceso inflamatorio que afecta al pericardio. Si uno controla una pericarditis, la mayor parte de las pericarditis virales ahí van a quedar. O sea, te da la inflamación, los desinflamas y desaparece. Pero si no se controla de manera adecuada, no hago diagnóstico, este paciente puede pasar a esta etapa final del proceso de pericarditis, que es hacer que esa zona donde se ha inflamado se fibrose. ¿Ya? Entonces, es la fase final de un proceso inflamatorio pericárdico. ¿Cuáles son las causas? Infecciosas, la tuberculosis frecuente, la radioterapia también, la postquirúrgica, les decía yo en los pacientes que se operan. Habría que verlos cómo evoluciona. Menos frecuente, neoplasias, uremias, traumas. ¿Qué es lo que se produce? Un engrosamiento del pericardio alrededor de las cavidades. Entonces, este pericardio no es distensible, no se distiende. Está ahí, es una bolsa fija que tiene el corazón, ¿ya? Pero si yo tengo fibrosis en el pericardio, ¿qué creen que va a pasar? Se cicatriza, ojo, se cicatriza, se fibrosa. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Ustedes han visto qué pasa con una cicatriz? ¿O con algo que se fibrosa? Se retrae, ¿no? Se jala así, se retrae. Se retrae. Y va a ser lo mismo que un taponamiento, pero sin líquido. Se retrae. Y entonces, ¿a qué cavidad la va a comprimir? A las cavidades derechas principalmente. Entonces, ¿qué clínica te va a dar este paciente? ¿Qué clínicas te va a dar? Los escucho. Síntomas y signos de insuficiencia cardíaca del lado derecho. Estamos. Paciente varón de 30 años que ha tenido una tuberculosis pericárdica, maltratada, con tratamientos intermitentes por abandono. Viene a la consulta después de 2 años. ¿Por qué? Porque se hinchan las piernas. Tú le auscultas, todo está bien. Todo está bien. Pero está edematizado. Un poquito ingurgitado, un poquito de ascites. Antecedentes, tuberculosis maltratada. ¿Qué hago con ese paciente? Está edematizado, ¿eh? Y probablemente se cansa. No está hipotenso, ¿ya? No está hipotenso, pero está edematizado.
Similar al taponamiento, hay aumento de la relación presión-volumen de los ventrículos e interdependencia. Similar al taponamiento, pues sin derrame. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pericardio se ha fibrosado. Se está comprimiendo ahí. Entonces, ¿yo qué síntomas tengo? Insuficiencia de lado, hepatomegalia, aumento de peso, ascitis, aumento de las presiones venosas, hepatomegalia, signo de Kumaul está descrito ahí, lo pueden revisar. Le tomo un electrocardiograma, el electrocardiograma va a tener complejos pequeños, pero no tienes alternancia eléctrica porque el corazón está fijo. Doctor, pero algo más, pero ya, le tomo una placa. ¿Qué ven en esa placa? Es una placa lateral, ya, les adelanto. ¿Qué ven en esa placa? ¿Ven algo? Nada. Ya, les pongo más fácil. ¿Qué ven en esa placa y en esa tomografía? Este es el corazón. ¿Ya? Miren el pericardio. ¿Por qué está blanco? ¿Ya? Porque ha cambiado de densidad. Tiene una densidad similar ¿a quién? Tiene una densidad ósea. Blanco está. Ahora sí podemos ver la radiografía anterior. ¿Ven algo? ¿Ya? Bolsa pericárdica, acá. Bolsa pericárdica, acá. El pericardio se fibrosa. Fibrosa. Es como si fuera una lámina de calcio. Eso evita que el corazón, ahí se quede el corazón. Contrae, funciona bien. Contrae bien, su fracción de eyección es normal. Pero ¿cuál es su problema? Que no se puede llenar. ¿Por qué? Porque la aurícula, el ventrículo, están en una bolsa rígida. ¿Se acuerdan de Frank Starling? ¿Se acuerdan? Frank Starling, lleno y contráigome. Acá el corazón no puede hacer esto y es más, está obligado a estar chiquito. ¿Por qué? Porque la fibrosis lo tiene comprimiendo. ¿Qué ha generado esto? Una enfermedad sencilla como una pericarditis. Sencilla de manejar, ¿eh? Una enfermedad que tiene cura como la tuberculosis. ¿Por qué? Por no haber abordado bien al paciente, por no haberle hecho ver las consecuencias de esta enfermedad que podría traer. ¿Cómo yo resuelvo esto? ¿Cómo lo resuelvo? Se hace, ¿ah? Tú tienes así, que está todo está calcificado, todo está fibrosado. Hay cirugías que ayudan a mejorar la distensión. Entonces, como está comprimiendo, ¿qué tengo que hacer con el pericardio? Lo pelo al corazón, ¿no? Lo saco todo el pericardio. En general, lo que hacen es hacer rayas al borde del pericardio. Lo corto, uno por acá, otro, para que de tal manera el corazón se expanda un poquito y mejore su contracción. Porque este paciente, manejarlo mientras tenga esto, con medicamentos, es complicado. Su expectativa de vida y su pronóstico es bajo, si es que no se hace nada. Porque la fibrosis, ¿qué va a pasar con la fibrosis? ¿Qué va a pasar? Va a seguir, va a continuar. Porque es un proceso simplemente. ¿Ya? Entonces, nosotros hacemos una ecocardiografía y evaluamos. No se ve el engrosamiento del pericardio, se ve. Y ahí evaluamos otras cosas, ¿no? Básicamente consecuencias, ¿ya? Dilataciones de la vena cava inferior, dilataciones de las venas suprahepáticas, vemos la aurícula que está colapsada, y todo. ¿Cómo les hacía ver anteriormente? Entonces, chicos, miren esto, ¿eh? La pericarditis es una enfermedad frecuente, muy frecuente. Yo la veo con bastante frecuencia en la consulta. Pacientes que vienen y te cuentan esa historia. Doctor, me duele el pecho.
No puedo respirar porque cuando respiro me duele. Ya está, ya. Eso es una infección, una inflamación pericárdica. Le doy un analgésico y le hago una ecocardiografía. Y le hago seguimiento. Así es simple. ¿Ya? Yo tengo un derrame, tengo que buscar seguir ese derrame a ver la causa. ¿Por qué es? Y vemos bastante derrame haciendo ecocardiografía. Buscamos la causa. Encontramos qué es, les damos tratamiento. Porque la consecuencia de no dar un tratamiento adecuado es grave. Hacer una pericarditis constrictiva es grave. El tratamiento, la mayor parte del tratamiento son paliativos, no son curativos, porque ¿cómo yo cambio el pericardio? ¿Ya? Se podría hacer complicado. ¿Ya te imaginan despegar unas láminas que están adheridas al corazón? ¿Se imaginan, no? Entonces hay tratamientos paliativos y entonces hay que evitar que los pacientes lleguen a esta condición de enfermedad, que es una condición muy grave. Muy bien, chicos, muchas gracias.